Iniciamos, amigos televidentes. Tenemos la presencia ya de Juan Pacimiño, doctor en historia, analista político, gran conocedor de lo que pasa en el Ecuador en términos de la cultura política ecuatoriana, pero también, sobre todo, en términos de la cultura económica del país. Juan, como siempre, un gusto tenerte. Gracias, buenos aquí. días, Carlos. Bueno, hablemos. ¿Hay algo nuevo en estos primeros 100 días que tiene Lenín Moreno en cuanto al desarrollo de su gobierno? Sí, hay algunos cambios que no se preveían. De hecho, los informes internacionales de distinto género, incluido la CEPAL, el Banco Mundial, el PNUD, dan cuenta de que hasta 2014 Ecuador tuvo estabilidad, crecimiento económico, desarrollo, progresos. En materia política, sin duda, trata de diferenciarse del gobierno de Rafael Correa. Pero a mí me inquieta más en materia económica, porque los anuncios no son desde la perspectiva de un análisis objetivo, incluso de la economía, no son muy halagüeños. En el sentido de que si bien se va a beneficiar de este repunte de la economía, el 2018 probablemente mejore, se podrá decir que el nuevo gobierno mejoró la economía, como siempre ocurre, el gobierno que está de turno se beneficia también de esos procesos. Sí, pero ¿cuál es el giro que veo? Me parece que es importante el anuncio que hace ayer, en el Telégrafo se publica, lo que dice la ministra de Industrias, Eva García, con el consenso en que han llegado con empresarios, y se anuncia eso como un avance significativo para el país, que se revisarán los aranceles para permitir una mayor apertura en las importaciones, se revisará el impuesto a la renta anticipado, se revisará el impuesto a la salida de divisas, se revisarán el sistema de contratos de trabajo. Bueno, todas esas medidas, y me voy a poner específicamente en el plano académico para no meter ninguna cuchara política, por llamarlo así, todas esas medidas han sido estudiadas en América Latina. Si cada una puede en forma aislada representar un tipo de política, en conjunto dan una visión más bien del neoliberalismo contemporáneo en la región. Y hay estudios que han establecido muy claramente que esas medidas lo que hacen es un proceso, lo que generan es un proceso de reversión en cuanto a las políticas de desconcentración de la riqueza. Es, en otras palabras, lo que harían esas medidas hacia el futuro es reconcentrar la riqueza, afectando un principio fundamental que es el que la Revolución Ciudadana manejó durante 10 años. La Universidad Católica, un estudio que se hizo sobre la concentración de la riqueza y la internacionalización de capitales, de tal manera que podríamos decir hay un contexto internacional y nacional sobre el tema. Entonces, hay retos de financiamiento, pero también hay retos de desarrollo, para ponerlos de esa manera. De desarrollo y sobre todo de redistribución de los temas económicos, si es que se consolidan con estas perspectivas neoliberales y al servicio de esas élites, no escandalizan, golpean, son una masacre social, porque en términos históricos y en términos de los estudios, reconcentran la riqueza y agudizan la situación de pobreza y cómo la generalidad de la población pierde condiciones de vida y de la corrupción, también se usa políticamente. Y no hay duda que hay un tipo de fuerzas políticas, sobre todo vinculados a esa élite tradicional oligárquica, que quiere hacernos convencer que en el Ecuador existía todo un sistema armado para la corrupción. E incluso van más lejos, porque dicen que la Constitución del 2008 creó ese sistema y que apuntó y apuntaló, mejor dicho, esa corrupción. Eso no es cierto. Sí hay que perseguir la corrupción, pero hay que distinguir también del lenguaje político a lo que está ocurriendo. Y en el lenguaje político hay estas derechas interesadas en crear la idea de que todo progresismo, todo gobierno de izquierda, todo tipo de política que va a la redistribución de la riqueza, que va a hacer planteamientos de cambio social y que afecte sus intereses, esa es una política errada y genera corrupción. Ahora, bueno, si vamos por ese lado, ¿cómo explicamos la corrupción bajo el gobierno de Hurtado, Febres Cordero y todos ellos? Sí. De hecho, ya hay cambios. Aunque yo sí eliminaría el sistema de contratación pública que lo inauguró el gobierno de Rafael Correa adelantó muchísimo en el Ecuador para el control de la corrupción. Política, su personalidad puede ser fijada a nivel económico que ocurrirá. Si es que hay ese giro, que me temo mucho yo que puede venirse, entonces más escándalo que la corrupción ya no hay cómo hacer.
Pero en cambio, el desastre social que eso puede provocar, bueno, hay que anunciarle, hay como decir, conste que anticipamos. Ahora, pero un socialista, de todas maneras, haciendo abstracción de las personas, un socialista de todas maneras piensa en derrotar finalmente al capitalismo como sistema. A las injusticias de los modelos que no distribuyen riqueza. Eso para será de largo plazo. Con exactitud. Porque también hay en el... Pero sí, un socialista tiene que orientarse por el sentido de que, bueno, vamos a derrotar también al capitalismo. Y el capitalismo es gran generador de corrupción como sistema. Porque de hecho hay que comprar conciencias, y hay que comprar proyectos, y hay que comprar contratos, y hay que comprar bienes, servicios y mercados. Y en esos procesos, entonces, la ética misma está sujeta a esas condiciones. Yo soy uno más, señor presidente, de tantos que no votamos por usted y ahora estamos gustosos de respaldar, de apreciar, de felicitar la gestión que usted está haciendo, señor presidente. Sabes, y en ese orden que de ideas, yo les estoy también agradecidos por no haber votado por mí. A los que les estoy agarrando un poco de odio, más bien a los que votaron.